Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla. Bienvenidos. Ay, mi playón, ay, mi playón. Cordial saludo a nuestros oyentes de la emisora La Voz de los Sagrados Corazones, El Playón Estéreo 88.2. Esto es Memorias de mi Pueblo. Es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderado por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía del Playón. El cordial saludo a Santiago Botía, quien es nuestro moderador. Cordial saludo para usted, Vale, para nuestro sabedor invitado el día de hoy, que de verdad me alegra bastante y es un honor tenerlo con nosotros. Ya lo iremos a presentar y decirle a los oyentes que estamos fortaleciendo la memoria, la estamos preservando y la estamos difundiendo. Qué importante es este ejercicio en donde estamos compartiendo a través de las redes sociales, a través de la radio misma, este ejercicio de construcción colectiva de memoria en donde cada 8 días tenemos a un sabedor invitado que nos aporta datos, cifras, hechos, acontecimientos, relatos, historias de los aspectos más representativos para la historia de nuestro municipio. Así que hoy les prometo que será un programa fascinante, cargado de muchas anécdotas por la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Cada sábado vamos tejiendo más esta memoria histórica de nuestro municipio, hechos que no podemos olvidar. Y bueno, el día de hoy nuestro sabedor invitado tiene un gran conocimiento. De hecho, fue el creador de la bandera de nuestro municipio y es el señor Edgar Jaimes. Qué gusto tenerlo acá, señor Edgar. Buenas tardes. ¿Cómo está, Santiago? ¿Cómo está mi amiga Valeria? Para mí es un gusto, un agrado dar esta información de historia, de cultura de nuestro bello municipio del Playón. Gracias a usted por venir, por aceptar la invitación. Este proyecto plantea abordar 2 hechos históricos que marcaron bastante al municipio. El primero fue la avalancha de 1979, desde la perspectiva de nuestros sabedores, esas vivencias, y también un hecho histórico que también marcó muchísimo fue el conflicto armado. 2 hechos históricos bastante importantes que marcaron nuestro municipio. Yo diría que un antes y un después, ¿no, Santiago? Sí, y justamente lo que buscamos a través de estos programas es recuperar desde la perspectiva de cada sabedor sus vivencias relacionadas con los hechos de la inundación, de la avalancha de 1979 y también desde el punto de vista del conflicto armado, ¿sí? Viéndolo desde una óptica de resiliencia, no en ningún momento haciendo una apología al conflicto ni a los delitos ocurridos allí, sino antes bien ver la capacidad de resurgir de toda nuestra comunidad. Pues bien, lo decía usted hace un momento, tenemos un invitado de lujo, tenemos a nuestro gran amigo Edgar Jaimes, líder social, ex concejal de nuestro municipio del Playón, líder cultural, presentador, comerciante, creador de la bandera de nuestro municipio, cofundador de la Casa de la Cultura Mandioca, uno de los fundadores de la banda músico-marcial del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres, líder social, mejor dicho, muchas cualidades, un hombre polifacético, reconocido también por su ejercicio de peluquería aquí en nuestro municipio de generación en generación. Así que Edgar, gracias por aceptar la invitación y siempre que hemos querido consultar acerca de la historia de nuestro municipio está usted ahí. Uno de los datos más representativos que más adelante lo iremos a abordar es que Edgar, para quienes no lo saben, es el creador de la bandera de nuestro municipio. Muchas veces portamos con orgullo y a donde quiera que vayamos siempre llevamos en alto la bandera del Playón,
pero poco nos preguntamos, ¿y esto de dónde nació? ¿Surgió cuando llegaron los primeros pobladores? ¿Ya estaba acá? Por supuesto que no. Ha sido Edgar que a través de su liderazgo y su gestión cultural ha permitido que hoy tengamos una bandera, así como su hermano nos lo contaba en un programa, creador del escudo del colegio. Entonces, sin duda alguna, sentimos que esto ya es algo de familia, es una vena artística. Así que Edgar, la misionalidad de nuestro programa es abordar un poco, construir memoria en relación a lo ocurrido en la avalancha de 1979. Queremos consultar con usted, queremos abordar con usted este tema porque en varias ocasiones lo hemos podido abordar y nos ha compartido unas historias muy significativas, algunos que las vivieron en carne propia, otros, como el caso de Edgar, ya lo irá a contar, sobrevivientes que llegaron al municipio después de los hechos, pero que a lo largo de la historia han recolectado esas historias que son demasiado impactantes. Así que Edgar, abordemos un poco esta situación, especialmente pensando en aquellos niños jóvenes, aquellos adolescentes y aquella comunidad general que empieza a crecer pero sin conocer su historia. Y aquí estamos para eso. Gracias. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo vivieron esos hechos? ¿Qué nos puede contar acerca de este episodio tan doloroso, pero que hoy recordamos con mucha nostalgia en nuestro municipio? Gracias, Santiago. Gracias, Valeria. A ver, yo recuerdo y quiero que se quede en la historia, que se le transmita de generación en generación, porque yo el Playón lo viví en el año 73. Viví en Pueblo Nuevo. Conocí la plazoleta donde estaba llena de toldos, conocí la calle 14, la calle 15, Guacharacales y el centro del Playón, que es de Comultracián hacia allá, hacia Puente Nuevo. De Comultracián hacia abajo, hacia Bucaramanga, no existía pueblo. Y de acá lo que es la 14 y la 15, no existía pueblo, sino 14 y 15 y Guacharacales. O sea que era un pueblo pequeño pero pujante. Y recuerdo que la plaza de mercado era lleno total de toldos, vendían de todo, artículos, verduras, vendían ropa, vendían comidas rápidas. En esa época el matadero en el Puente Viejo y mataban hasta 15 vaquitas. Y yo viví una época muy bonita, pasé una Semana Santa que me sorprendí que las imágenes eran las niñas vestidas de vírgenes y las llevaban ahí. Vi los primeros nazarenos de esa época, vestidos todos de morado, y yo como niño me asusté. Yo tengo 10 años, en el año 73. Entonces tengo un playón de esa época hasta el día de la avalancha. Lo tengo en mi mente bien. El domingo de Ramos pujante, frente a la iglesia llena de ramos, y de entrada Jesús y todo en vivo y en directo. Lo hacían en esa época, la juventud de esa época. Era como un grupo de grupos de religión, porque yo llegaba y miraba y preguntaba, y sorprendido yo cuando veo la niña Marina, la hija de la señora Herminda, vestida y de virgencita, y veo nazarenos y el domingo de Ramos. Entonces tengo todo ese playón, y la Navidad de esa época también la tengo, los villancicos, las campanas. Entonces cuando yo llego ya en el 79, porque vengo de visita, me quedo en Bucaramanga con mi mamá y mi hermana. Mi mamá se viene al playón con mi hermana Judith. Entonces mi tía dice, su mamá se fue para el playón. Yo me quedé en Bucaramanga, estábamos de visita, y no quise venir por estar en película, por estar en la ciudad bonita. Pero el domingo en la tarde me vine a las 6 de la tarde del 25 de noviembre desde Portacholo a pie. Y todo el camino había avalanchas, todo el camino era lleno de agua, y todo el camino era gente llorando desesperada porque el río Playonero se había llevado el Playón Santiago. Y decirle a Valeria que eso es muy triste, porque al llegarle la madrugada del 25 de noviembre para el 26 lunes, el playón estaba desaparecido. De ahí que yo me confundí todo, me puse a llorar al ver que llegaba gente y empezaban a llorar. Mi papá, mi mamá se desaparecieron, la casa no aparece, por toda la central todo está desaparecido. Mire cómo quedó la Alegría de La Paz, mire cómo quedó el almacén tal. Entonces la gente empieza a murmurar y a preguntarse. Y yo también me preguntaba, ¿y dónde estará mi mamá? ¿Y dónde estará mi hermana? Me subí por toda la calle 14, estaba en un mango ahí grande, que hay un mango grande y un árbol donde está hoy el puesto de salud. Ahí estaba la información, estaba la radio RCN y estaba Caracol, las emisoras, estaban los avisitos ahí, los micrófonos, y uno informaba de familia Jaime Rubio desaparecida, familia Rubio Lizarazo desaparecida, y todo el mundo empezaba a informar que estaban desaparecidas las familias. Yo no encontraba ni a mis tías ni a mis primos, pues yo también informé que mi familia Rubio, Jaime Lizarazo estaban desaparecidos. Vaya sorpresa de Dios que subo aquí a la casa cural y habían 17 muertos, y los miré a todos. Yo dije, no, esta no es mi mamá, esta no es mi hermana, no, esto no son, eran puras personas llenas de barro, así de para arriba, de para abajo. Como murieron espontáneamente, como los llevó el río, así quedaron tiesos, llenos de barro.
Me bajé todo desesperado, yo llevaba un maletín con ropita, una toalla blanca y unas cositas para recoger a mi mamá, vestirla y envolverla, porque yo decía, mi mamá está muerta. Y cuando yo voy bajando por la calle 14, ahí en toda la mitad, me encuentro una señora vestida y una hermanita. Era mi mamá y mi hermana, les habían cambiado la ropita, les han dado comida. Ya era en la madrugada del lunes, póngale a las 9 de la mañana del 26 de noviembre. Y vaya sorpresa que yo la tocaba, la pellizcaba, la abrazaba. Mi mamá está viva, mi mamá está viva. Mi mamá lloraba y llorábamos de alegría. Mi mamá, ¿usted dónde está? Digo, estábamos en el parte del río Playonero sacando muertos. De a 2 personas sacando muertos. Llevan 2 palitos, hacían un guando y amarraban una sábana y sacaban muertos de a uno. Y así que llevaron muchos muertos arriba al cementerio y hacían huecos grandes y enterraban hasta 15 o 20 personas. Aquí en el Playón, en el Camposanto que tenemos, hay varias partes donde hay bastantes muertos enterrados. Recuerdo bien el desespero de la gente al no ver las casas, Santiago. Recuerdo bien que yo le dije a mi mamá, mamá, al Playón tenemos que volver a ayudar a fundar el pueblo. Ahí me queda la inquietud en mi corazón y en mi mente de que tocaba volver al Playón, ayudarlo a organizar, a crecer, porque había desaparecido. La avalancha había hecho algo muy grande. Yo vi el camión lleno de gente muerta, yo vi los carros patas arriba, yo viví todo eso porque me lo caminé de lado a lado ayudando a colaborar a la gente. En las horas de la tarde llegaron 2 helicópteros, se llevaban a los niños del Playón, se llevaron más de 100 niños que creo que los adoptaron, se los llevaron, desaparecieron los niños y se llevaron mucha gente enferma. De ahí que se iban a llevar a mi mamá y yo no la dejé llevar. Y no, mamá, nosotros nos vamos en carro, nos vamos a pie, porque los helicópteros llegaban y llevaban gente y traían mercado, traían leche, traían pan, traían velas, traían colchonetas y le repartían en cantidad a la gente. Hacíamos filas en horas de la tarde y recogíamos los alimentos y nosotros con mi mamá le obsequiábamos a la gente que se quedaba. Pues nosotros esa tarde del lunes como tipo 3, 4 de la tarde nos fuimos para Río Negro a pie. Por allá llegando a Portachuelo nos recogieron en la madrugada hasta el martes 27 que ya llegamos a Bucaramanga. Pero fue muy triste lo que viví, Santiago. Hay muchas cosas que recordar. Sí, son varias cosas que hasta el momento me parece interesante. Lo primero es, aquel pueblo que usted mencionaba de antes, ¿no? No quisiera tener como ese don de devolver el tiempo hacia atrás y poder ver esa película que Edgar nos está retratando, ese pueblito, ¿sí? El Playón hoy, pues digamos que en extensión ya ha crecido bastante, digamos que ya no hay para dónde echar, incluso ya están construyendo hacia arriba porque ya en extensión, digamos, el casco urbano ya se quedó pequeño. Sin embargo, en aquel momento era un pueblito pequeño, era un pueblito de calles chiquiticas, dice la canción. Hay un cuadro en la Casa de la Cultura donde medianamente retrata ese pueblito, ¿no? No sé si recuerda ese cuadro, Edgar, sí, y qué tan real es. Sí, es real. Ese cuadro lo pintó un hijo de una exalcaldesa. El muchacho vivía en Betania y a él se le ocurrió hacer ese cuadro. Y es así, el cementerio como está ahí, que era un cementerio, era como un parque lleno de puras matas rojas. No sé, había un árbol que eran puras plantas rojas y se veía todo rojo. Y la iglesia únicamente, el frente, la punta de la iglesia, en blanco, no estaba la torre, ni estaba como está ahora de bonita. Era una iglesia pequeña. Y la calle 14, la calle 15 y la plaza grande llena de toldo, porque es que esa plaza sábado y domingo los toldos los extendían desde el sábado y el domingo era lleno total. Y la calle 15 era la calle principal, porque usted subía por la calle 15 y llegaba a Telecom. Telecom era la oficina principal porque ahí nos llamaban a todos por autoparlante. Señor Edgar Jaimes, a la oficina de Telecom, cabina 1, cabina 2. Y uno salía corriendo porque uno escuchaba por el micrófono autoparlante. Esa era la forma más rápida de llegar a contestar llamadas. No solo yo, toda la comunidad que vivíamos entre la calle 14 y 15 y Coacharacales. Pero si yo recuerdo bien, se veían muchos arrieros, se veía 4, 5, 6 mulas. ¿Qué cargaban a mulas? Madera, café, cacao, cítricos. Y por la calle 15 bajaban, Camino Real, bajaban mulas de Betania, de San Pedro, de Cuesta Rica, de Límites. Eso ya no se ve. Por ahí se ven 2 o 3 burritos, uno recuerda con nostalgia, pero habían arrieros que cargaban hasta 10 mulas aquí en el Playón. Y la parte de abajo donde está el matadero, todo eso llenaba de mulas y caballos y burritos de la gente del campo. Y el pueblo en sí, cuando era la Navidad y Semana Santa, que yo la viví en el 73, muy bonito Santiago. Sobre todo recuerdo bien la Semana Santa, muy especial. Lo de las imágenes, lo de los nazarenos y el Domingo de Ramos, la cantidad de palma y la celebración con la entrada del burrito y Jesús en vivo. Hecho por esa época de esa comunidad que siempre el Playón se ha caracterizado por ser muy católico. Bueno, interesante eso en cuanto a lo que conocíamos
como esos inicios del municipio del Playón, pero también abordando y entrando en materia en lo que Edgar nos hablaba acerca de la inundación. Él lo vivió desde otra óptica, ¿no? Y es lo que hemos dicho de cada sabedor, unos sobreviviendo directamente, pero el episodio de Edgar es bastante interesante porque él vino a buscar a su familia, me imagino, esa desesperación, esa angustia. Imagínese usted, vale, llegar a buscar a sus familiares que gracias a Dios contó con la dicha de que estaban vivos, otros de pronto no contaron con esa misma dicha. Santiago, fuera de esta sesión del aire, de esta entrevista, estaba hablando con el señor Edgar Jaimes y él me decía, yo vine a buscarlas pero imaginando lo peor. O sea, yo siento ese impacto tan fuerte, uno decir, voy a buscar el cuerpo, donde estará, como al menos para llevármelas, darle santa sepultura. Siento que es algo muy fuerte, o sea, ese impacto, porque cabe resaltar, el señor Edgar tenía 14 años, era un adolescente, y pues ver esa escena como tan catastrófica, mi mamá y mi hermana se encuentran acá, un pueblo devastado, porque el señor Edgar nos contaba que era ya un desierto, estaba todo cubierto de barro, el ver la desesperación de la gente llorando por sus casas, buscando sus familiares, ver 17 personas, porque nos contó que vio 17 cuerpos, decir, bueno, estas no son mis hermanas, no es mi hermana ni mi mamá, y casualmente se las encontró, y creo que esa emoción no tiene palabras, ¿no? El ver a ese familiar. Pues Valeria, la verdad, yo como vi todo ese desordenamiento, toda esa avalancha, yo dije, mi mamá no está viva, mi hermana no están vivas, están todos muertos. Alcancé a anunciar que la familia estaba desaparecida por las emisoras de esa época. Ahí estaban 2 periodistas con los micrófonos identificados con RCN y Caracol, y recuerdo bien que cuando yo vi a mi mamá, yo la pellizqué, la toqué y le pregunté que si estaba viva, porque yo estaba todo confundido. Sí, yo era un adolescente entre 14 y 15 años, y mi hermana Judy no la creía, y nos abrazábamos los 3 ahí en la calle 14 y nos abrazábamos fuerte. Ahí ese día mi mamá me hizo sentir el amor al Playón. Digo, es que yo siempre he querido vivir en este pueblo y me tocó vivir esto a mí. Digo, nosotros nos subimos al techo de la casa ahí frente, donde está el señor de un taller que hay aquí abajo por la calle 15, Don Pablo. Mamá se salvó en esa casona donde hay una palma de coco. Y ella se subió, cayó el techo, cayó a la cocina y se subió al mesón de la cocina con mi hermana y esperaban que el agua fuera subiendo. Donde el agua suba más, las ahoga, pero el agua llegó hasta la mitad del cuerpo y no las ahogó. Entonces mi mamá se salvó fue por eso, porque el agua no subió hasta el nivel de alto, sino nomás se murió ahogada con mi hermana, porque como tal ya se han salvado, que la avalancha no se las llevara. Estaban entre la casa de la cocina y en el mesón de la cocina parada con una niña que ellas salvaron, porque a ella se le llevó una niña Sandra Milena Flores, que es hoy en día Coraima Torres. Si ustedes saben bien la historia, el Playón tiene una actriz y es Coraima Torres, que es una niña que se fue de la avalancha del río Playonero y se salvó. Mi mamá la salvó y luego se la llevaron, pero digo que se llevaron muchos niños, y ahí va Sandra Milena Flores Lizarazo, que es de familia playona, hoy en día Coraima Torres, la actriz, que es muy conocida. Edgar, ¿qué significó para usted en ese momento llegar al Playón y ver a ese pueblito? Por eso hacía tanto hincapié en el pueblito, porque era un pueblito pequeño, lindo, digamos, que de su familia, y verlo, digamos, destruido prácticamente. Santiago, como era la madrugada del domingo, del domingo para el lunes, y aclaró el día, póngale 5, 6, 46. Claro, yo vi todo eso, yo dije, Dios mío, ¿ese es el fin del mundo? ¿Así se va a acabar el mundo? Esa fue la pregunta que yo le hice a Dios. Y luego miré hacia abajo y vi la gente desesperada, porque no solamente llegó gente de Cúcuta, de Barranquilla, de Cáchira, de San Alberto, llegó gente de todas las regiones a buscar a sus familias, y la pregunta de todos, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Entonces yo mismo me preguntaba a Dios, Dios mío, gracias porque mi mamá se salvó, gracias porque mi mamá está viva. Claro, Santiago, el impacto es duro, y la pregunta es si era el fin del mundo o que si así se acababa el mundo. Fue en el momento lo que se me vino. Y luego yo empezamos con mi mamá a ayudar a la gente a la repartida de los mercados, ayudar a colaborar, porque de pronto yo tenía ánimo pero los que estaban sucios, descalzos, sin camisa, asoleados, ya haya pasado un día como el día domingo, todo el día. Entonces fue duro ver la gente sufrir. Y esa noche del domingo a ellos les tocó sin luz, esa noche del domingo para el lunes. Ojo, yo estoy llegando en la madrugada del lunes, ¿no? Para que quede claro. Entonces ellos vivieron el domingo todo el día, porque la avalancha fue el sábado para domingo, 25 de noviembre del 79. Les tocó el domingo todo el día solos, porque la radio y todo el mundo se enteró fue a mediados del domingo en la tarde, que mi tía dijo, escuchen en Radio Reloj, escuchen la voz de Atalaya, las emisoras de esa época. Están informando que el Playón totalmente desapareció. Entonces cuando yo me voy a buscar a mi mamá.
Entonces el impacto mío al ver fue que el playón desapareció todo. Recuerdo bien la calle 14, La Gallega, donde está La Gallega, la casa de Don Milton y la casa del señor de seguida, ahí vivía mi tía. Y ahí fue donde se salvó la familia Medina. Se salvó mucha gente porque corrieron y se subieron a los segundos pisos y creo que se salvaron más de 100 personas. Esa historia sí la sabe bien don Henry Medina Gómez. Pero en esa casa, esa era la casa de mi tía, la esquina de La Gallega, y ahí se salvó un resto de familia. Y más arribita se salvó mi mamá, donde estaba el restaurante de mi tía. Edgar, o sea, usted se entera es por la radio, Bucaramanga, ¿no? Entonces es un panorama, me imagino a Edgar llegando desde Portachuelo, ese camino tan largo a pie, pensando lo peor, sí. O sea, se hace mucho más largo. ¿Cómo fue el llegar, encontrarse también con amigos, con familiares, con conocidos, digamos como esa alegría, ese encuentro de emociones? Cuando yo llegué al playón y vi todo el desolamiento, bueno, la pregunta a Dios, que se hacía era el fin del mundo, pero lo más duro, ver las casas llenitas de barro, los techos y la gente sacando y limpiando y buscando sus cosas, pero ya no había nada, todo se lo llevó el río. Y la madera, ¿no? Quitar madera para que pasaran los carritos, los carros, abrir la vía principal, toda la calle principal, eso no había calle, eso era todo lleno de barro, entonces la gente limpiando, ayudar a limpiar, a meterse uno al cuento. A esa edad todo el día me adopté en ayudar a limpiar, en ayudar a repartir, a colaborar, en la iniciativa y el instinto de uno como ser humano. Mi mamá contenta porque yo ayudaba y ella también repartió lo que yo traía, la ropa, las cosas, se puso hasta a repartir billetes, yo tenía un dinero y puse a repartir, dejó lo del pasaje. Lo importante era ayudar a la gente, colaborar, pero el impacto para todos los que llegábamos era que el playón había desaparecido, que no quedaban sino 3 casas. Ya más adelante nos dimos cuenta que estaba la calle 14, la calle 15 y parte de Guacharacales, porque Guacharacales se llevó la mitad, la otra mitad es la que está viva, pero la otra mitad la llevó todo el río. O sea, usted llegó, el primer panorama que tuvo fue no hay municipio, no hay habitantes, no hay pueblo, no éramos municipio. No hay el pueblo que... no hay casa, no hay nada. Y alegría cuando vi la iglesia, yo subí la calle 14, ahí está la iglesia, está el parquecito, está la calle 15 y la calle 14, eso para mí quedó medio pueblo vivo. Lo principal, la parte sí se la llevó toda. Y yo creo que se murieron más de 800 personas, entre niños, señores y señoras, se murieron los dos. Que es algo muy interesante porque cifras exactas no tenemos, ya que como ese fin de semana estábamos celebrando que por fin íbamos a ser municipio. Sí. Vino gente de otros lugares también a celebrar, entonces no tenemos cifras exactas. Pero yo recuerdo que en Vanguardia Liberal, en los archivos, usted hoy consigue Vanguardia Liberal del 79 y en los archivos se alcanza a hablar de que el playón después fue declarado Camposanto, porque es que pasan de 800 los muertos, yo creo que a 1000 muertos, porque mi mamá dice que había la iglesia evangélica celebrando un matrimonio, y habían llegado buses y estaba esa iglesia llena, que es la iglesia, la que está aquí por la calle Sexta. Eso estaba lleno, dice mi mamá, y el pueblo veía bastante gente de las veredas y los presidentes de las veredas de la Junta celebrando el municipio, el playón volvió al municipio. Entonces había muchísima gente de visita aquí en el playón. Yo creo que sí pasa de los 1000 muertos, me atrevo a decir. Eso es otro dato interesante, ¿no? Lo había escuchado en algún momento, pero no lo tenía presente. Y es que ese día se suma a todo lo que ya hemos hablado de las personas que visitan ese municipio, se suma a que ese día había un matrimonio. Y que habían llegado buses, es una información adicional porque nosotros hemos marcado mucho el tema de que ese día se estaba celebrando que éramos municipio, pero ese dato de que el pueblo también se encontraba en un matrimonio aumenta aún más la cifra. Y justo en ese lugar, digamos que fue tan afectado, ¿no? Yo creo que en mis cálculos había más de 200 personas en ese matrimonio, porque yo alcancé a ver un poco de carro ahí por la calle César, de la calle 15, a patas arriba y lleno de basura y de escombros y cosas. Y si vino y se llevó toda esa gente, entonces se fueron más de 800 personas, porque los que estaban celebrando el municipio, que están por toda la central. Y dicen las historias, cuentan los amigos que había harta gente. Entonces se fue, y los niños y los ancianos, entonces sí se fueron más de 1,000 personas. Ahora hay una historia que yo no sé quién dice la verdad, pero alguien dice que bajó un indio por el río Playón y llevó una avalancha. Entonces esa historia la deben de contar los que vieron el indio, pero a mí sí me contaron el cuento de que había un indio que bajó y bajó la avalancha y bajó el indio, pero yo nunca lo vi y los que lo vieron no aseguran bien si fue cierto, pero hay un mito
sobre la historia de que en Avalancha había bajado un indio desde Bretaña. Sí, digamos que hemos hablado de eso a lo largo del programa, toda esa mitología, todas las leyendas, todos esos cuentos, toda esa idiosincrasia que se gesta a raíz de la inundación. Interesante estos datos que Edgar nos comparte. Edgar, digamos, hay algo que me sorprende mucho de lo que usted está diciendo, y es que perfectamente, y lo hemos hablado a lo largo de los programas, en ese momento cuando ya ve que el pueblo no es el mismo y está en medio del lodo, ¿por qué no irse? ¿Por qué no buscar otro refugio? ¿Por qué no marcharse hacia otro lugar, sino quedarse, como usted lo decía, muy anímicamente a barrer, a ayudar, a limpiar, a decir, no, venga, esto ya pasó, sigamos adelante? ¿Cómo fue eso? Y también lo decía usted, digamos que ese amor de su mamá que usted heredó y que le permitió desde ese momento empezar a trabajar por el playón. Sí, Santiago, eso es distinto familiar. Mi mamá ha sido una mujer muy guerrera, es una humilde campesina. Ella nació en Cucutilla, pero a la edad de 6 años llegó desplazada por la violencia del 9 de abril del 46. Entonces mamá llegó digamos, a Plana de la Rumbazón con mi abuelo, y llegaron 10 niños, o sea, 10 tíos. Y mi papá es de arriba de Turbay, y era un joven de 17 años en esa época, y se organiza con mi mamá y nace la familia Jaime Rubio. Pero todo más, el playón en sí, mamá me cuenta que eran 12 casitas hechas en Nacuma, y se llamaba Arenales, en Puente Viejo. Yo creo que muchos playoneros saben esa historia. Arenales del Playón fue fundado entre el 42, 43, 44, 45. Mi mamá me habla. Ya para el 50 empieza a salir la trocha que va a la costa. Un tío mío llamado Juan trabajó en esa trocha. Y un tío mío llamado Juan trabajó en la hacienda del Playón, que era una hacienda frutífera. Sacaban panela, ganado, pollos, gallina. Era la hacienda El Playón. Como todos los empleados de la hacienda El Playón venían a Arenales, al pueblito viejito allí de Puente Viejo, a jugar tejo, a comer mute, a asar carne, se les ocurrió un domingo decir a uno de los obreros que no debía llamarse Arenales, que debía llamarse El Playón. De ahí nace la historia, porque yo le pregunté a un señor que llamaba Joaquín, que fue zapatero aquí en el pueblo hace 40 años, y yo le preguntaba a don Joaquín, digo, yo fui concejal de Río Negro, y eso es de Río Negro. Ustedes son hijos de Río Negro, y el Playón es municipio gracias a que Río Negro le dio la fuerza o la potestad, nos dio el don de crear el municipio del Playón. Entonces me decía don Joaquín, y de ahí nace la idea de que es el Playón, porque era Arenales. Entonces yo por eso cuento la historia con realidad. Don Joaquín me decía que Arenales pasó a ser el Playón porque los de la hacienda del Playón venían todos a festejar y a descansar el día domingo al pueblito. Y mamá dice que sí, que el pueblito lo quemaron los chulavitas, el Playón lo quemaron todo, le tocó a la gente salirse de los ranchitos y se quemó el Playón. Después volvieron y fundaron el Playón, entonces se llamó El Playón, corregimiento de Río Negro, 1950-1955. Entonces ahí empieza la historia. De ahí me intereso yo en que si volvemos al Playón algún día era ser un líder, y por eso yo llegué con la promesa no de hacer política, sino de ser un líder cívico pensando en la identidad del pueblo. Yo llego al Playón a vivir de un todo. El 2 de febrero del 81 llegamos a montar una miscelánea, una venta de paletas, una venta de bloques de hielo, y a poner canchas de bolo, de tejo, y hacer actividad pública. Y se me ocurre fundar la discoteca Los Búcaros, para allí hacer fondos para actividades del hogar infantil Las Acacias, para actividades del colegio, porque el colegio cumplía 15 años. Yo estuve en los 15 años del colegio Camilo Torres, era aquí en la casona donde está la policía, y empieza a vivir yo la parte cultural. Y decía en mi mente, yo prometí ayudarle al Playón, voy a empezar por organizar el Playón, y me fui metiendo en el cuento cultural. Sí, interesante. Automáticamente, una vez llega la avalancha, pierde pues sustento jurídico la ordenanza que le otorgaba vida municipal en ese entonces corregimiento del Playón, dándole vida al municipio del Playón. Eso queda nulo, ¿sí? Sí, señor, ¿Cómo fue el proceso? Exacto, volvió. ¿Cómo fue el proceso para años después decir, venga, sigamos trabajando, que esto todavía nos falta? Excelente pregunta. Teníamos un señor que era inspector, era el alcalde y alcaldesa a corregimiento, que era inspector, se llama Pablo Emilio Martínez. Y este señor aguanta ser inspector un tiempo, mientras que doña Marta Parra, don señor Félix, doña Rosaura, Edgar Jaime, el señor Félix,
don Roque Quiroga, un grupo de 15, don Luis Rodríguez, un grupo de 15 playoneros, doña Esperanza Machuca, a recoger firmas. Santi, pusimos un toldo, nos fuimos abajo a la parte de los toldos y todo el mundo recogiendo firmas. Necesitábamos recoger no sé cuántas firmas para demostrarle a la Asamblea de Santander, a los diputados, señor Faisal Mustafa Barbosa, señor Tiberio Villarreal Ramos, señor Gómez Gómez, un poco de políticos, yo recuerdo los apellidos. Entonces nos tocaba demostrar que éramos un pueblo pujante y que había gente aquí viva. Entonces nos pusimos con la tarea con todos estos personajes que nombré a recoger firmas. Hicimos el paquete y nos fuimos en comisión. Y el 28 de diciembre del año 84 el Playón vuelve a ser municipio. Y salimos en la primer portada de Vanguardia a librar una foto grande de la calle 15 llenas de banderas de Colombia. Eso existe en los archivos de Vanguardia Liberal. Dice, el Playón vuelve a nacer 1979-1984, municipio del Playón. Y ese orgullo tan grande poniéndole la bandera a los búcaros y en la calle 15, todo el mundo embanderando el pueblo con banderas de Colombia. Qué tristeza que este domingo que pasó el 20 de julio, como era la fiesta de la Virgen del Carmen, a muchas personas se les olvidó poner la bandera de Colombia, pero yo como colombiano sí coloqué mis dos banderas. Yo vivo en una esquina y coloqué banderas por ambos lados porque yo soy muy patriótico. Yo quisiera que todos los 25 de noviembre pusieran la bandera del municipio de Playón en todas las casas para recordar la avalancha del río Playonero, porque fue el 25 de noviembre de 1979, ese día se debe oficializar y poner la bandera del Playón todo el día, izarla con honor y con orgullo por la pujanza, el progreso y por todas las ánimas que murieron para recordar a nuestras familias. Eso sí debe ser otro proyecto. Esa sería una iniciativa buenísima. O sea, me imaginé de una vez cuando Edgar estaba contando por qué, y va muy relacionado a ese proyecto, porque si un niño ve un 25 de noviembre, un 28 de diciembre, que todas las calles empiezan a izar la bandera del municipio del Playón, se empieza a preguntar por qué. Sí. Y eso remota automáticamente a lo que estamos hablando. ¿Por qué un 28? ¿Por qué un 25? Y ahí se empieza a transmitir esos conocimientos de generación en generación. Pero si pasa desapercibido, si no hay como este realce a la historia, a la memoria de esta comunidad, pues simplemente va pasando por el olvido. Qué iniciativa tan bonita de Edgar, y ojalá algún día pueda. Yo ya lo he hablado. Mire, le voy a decir algo, Santiago. Lo del escudo, lo de la bandera, lo del himno, lo de la Casa de la Cultura, lo del colegio, lo de la banda, buscándole identidad propia. Lo que pasa es que no he tenido la dicha de pronto de haber sido alcalde del Playón para haber logrado muchos objetivos, pero sí me lo he propuesto desde que llegué al Playón por dónde empezar, y empecé por colaborar en Hogar Infantil Las Acacias con los reinados infantiles, entre esos el reinado de Diana Rodríguez, era una niña, y ahí empezamos a trabajar y yo dije, nos fuimos a representar al Playón y nos humillaron. San Gil, Socorro, Barranca Bermeja, Barichara, con bandera, los equipos bien uniformados, y nosotros, los muchachos vestidos, mal vestiditos, no llevábamos bandera, no llevábamos buses. Llegué en el 91 montándole insistencia a la alcaldesa que necesitábamos bandera. Entonces se hizo el concurso y logramos la identidad de tener nuestra propia bandera. De ahí que la bandera tiene muchos significados, porque es para dejar plasmada la cultura del pueblo y los niños se enteren por qué la estrella amarilla, por qué la estrella negra, por qué la línea celeste de la riqueza del río Playonero, por qué el color blanco, por qué el verde. Entonces ahí va para que el niño pregunte, que todos los 25 de noviembre la bandera del Playón se pone en las casas, porque ahí está plasmada la cultura, el pasado y el presente del municipio del Playón. Muy bien, entonces digamos que el Playón empieza a crecer, nuevamente es declarado como municipio, empieza a tener esa resiliencia y empieza a tener vida, a cobrar sentido de pertenencia a lo que decía, de identidad. Empezaron ellos a trabajar en eso. Hablemos justamente de lo que usted acaba de mencionar, Edgar, y acerca de la bandera de nuestro municipio. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál es la simbología? Y esto sirve incluso porque me imagino que cuando en las escuelas dejan tarea, a usted es el que van allá a decirle, me imagino. Sí, Santiago, sí. Bastante, entonces bastante. Esto sirve incluso también para crear ese archivo, esa memoria, y que incluso una mamá pueda escribir en Facebook significado de la bandera del Playón y salga un video suyo explicando, y ahí pues justamente para cuando en 300, 400 años usted no esté, quede ahí pues el significado Santiago, oficial. En ese momento tenemos ahí todavía la dicha de tener al creador de la bandera para que nos explique. De hecho, hablando acá fuera del aire, fue muy curioso cómo él vio la bandera del municipio. Fue en un cuadro, bueno, ahí lo dejo a él para que lo explique, pero el significado tan bonito que tiene la bandera
a veces nosotros la portamos con orgullo y sí, es la bandera de mi municipio, pero no sabemos por qué la crearon de esa manera, por qué esa línea azul, por qué fondo blanco. Entonces, qué bonito que nosotros aprendamos como ese significado. Directamente del fundador. Directamente del fundador, porque nos permite apropiarnos más de esa identidad, algo que el señor Edgar ha luchado desde que se lo prometió. O sea, fue muy bonita esa promesa que hizo y fue lo que me llamó la atención. Entonces, bueno, le damos interesante, Valeria y Santiago, ya que me dan la oportunidad de expresar. Yo tengo un sentimiento muy grande con el Playón, tal vez porque mis padres son unos humildes campesinos, vivieron toda la vida acá y me siento orgulloso de ser playonero y de ser campesino. A mí no me gusta la ciudad. Y yo llegué al Playón, venía de un pueblo muy pujante, de un pueblo muy identificado. Yo nací en Puerto Wilches. Me criaron hasta los 8 años, llegué a Sabana de Torres. Y en el año 78 nos vinimos a vivir a Bucaramanga. Cuando la avalancha del río Playonero, yo estaba en Cúcuta, pero estábamos de visita en Bucaramanga y mamá se vino para el Playón. Entonces sucede todo lo que ya les conté, la avalancha del 79. Pero en mi mente se fue a Cúcuta con el deseo de regresar. Cuando yo estábamos en Bucaramanga en el 80, dijo, para el Playón, para un pueblo, todos dijimos el Playón. Judy, Marta, Freddy, Marcos, todos mis hermanos, para el Playón. Entonces llegamos al Playón y yo llegué pensando en la identidad. Y el día que me dijo la alcaldesa, que yo le dije a la alcaldesa que habíamos ido a San Gil, que nos habían humillado, dijo, doña Rogelia, aquí primero que todo hay que fundar la bandera del municipio. Entonces ella abrió el concurso, fue al consejo, hizo la propuesta y me dijo, es que te haga su banderita porque ya un señor de Betania trajo bandera, un señor de Barrio Nuevo trajo bandera y aquí en el pueblo hay como otras 3 personas, ya van 4, la mía fue la quinta. Entonces ella detrás tenía un cuadrito pequeñito que se me hace bastante conocido allá al fondo. Y el cuadro es CICE, en la Casa de la Cultura está el cuadrito donde yo me inspiré. De doña Rogelia, usted tiene ese cuadrito, me lo presta. Me dijo, llévelo. Entonces yo me lo llevé para la casa. Yo vivía en Obúcaro, en la calle 15. Y llamé a Freddy. Le dije, Freddy, venga, es que hay una tarea para el Playón y nos toca ayudar a identificar el pueblo. Mire este cuadrito. Y Freddy se quedó mirando, el cuadro es larguito y todo. Le dije, Freddy, píllolo bien, es todo verde. Esos son los cítricos, el café, el cacao, lo que cultiva el pueblo. El plátano, la yuca, el campo, la naturaleza. Digo, Freddy, sí, Edgar, buena idea. Freddy, usted que es pintor, cuadren en el centro, bien chévere, el color blanco, que usted ve el cuadro y es el pueblo. Desde la parte alta del pueblo uno ve blanco. Y ese es el anhelado de la paz. Digo, Freddy, sí, tanto que hablamos de paz. Cuando es el presidente Belisario Bentancur hablaba mucho de la honorable paz, la paloma de la paz. Entonces, pues también vengamos el blanco de la paz, nosotros también, entonces, el blanco. Y habían declarado el municipio el tercer municipio más rico en aguas en Santander o en Colombia. Yo no sé, aquí llegó un homenaje al Playón. No sé si ustedes sabrán la historia de Santiago. No. Y llegó un rumor que el Playón, tercer municipio más rico de Santander. Entonces, yo dije, como somos ricos en agua, entonces el celeste. Entonces le dije, Freddy, y la avalancha del río Playonero, nosotros que la vivimos, Freddy. Le dije, Freddy, una estrella de Edgar en la parte de abajo y en la parte de arriba una estrella amarilla que significa vida, pujanza, progreso. Y en la parte de abajo, pues que el río Playonero, como se ahogó los playoneros, entonces la estrella queda abajo ahogada, queda negra, que significa el luto que llevamos los playoneros de por vida. Y perfecto, Freddy como pintor me hizo me dio ideas, yo le leí las ideas y él plasmó y hicimos el diseño que hoy en día, gracias al honorable consejo de esa época, lo aprobaron. Doña Rosaelia me informó inmediatamente que se ha aprobado, pero no la infundió. Quien me autorizó y me dijo, infundámosla y démosla a conocer y en izadas de bandera y en el aula, públicamente en el aula de la iglesia, fue Marta Patricia Parra Vargas como alcalde. O sea, todos los alcaldes a mí me han colaborado. Ella me colaboró mucho, la mandamos a hacer para todas las escuelas, la mandamos a hacer para el consejo, para la policía y para la alcaldía. Y Marta Patricia, pues con plata de la cultura, pagó todo eso y se dio a conocer la bandera del municipio. Entonces, ese es el significado. El verde, la naturaleza, la riqueza de la región, con los cítricos, los cultivos. Y el anhelado verde de la naturaleza. El blanco es el municipio del Playón, desde la parte de esta alta, la población en blanco, significado de la paz. Y la riqueza de la naturaleza del río Playonero, porque aparte de que hizo la avalancha, es la riqueza. Yo vi el río Playonero lleno de pescado, veía los bocachicos, veía el agua transparente, agua cristalina, como dice el himno. Aguas cristalinas del Playón, tierra de riqueza, es la verdad. El río Playonero era cristalina el agua, se veían los pescados, se veían los bocachicos en esa época. Después que pasó la lancha, yo vine varias veces, obvio, me iba a ir acá, pues yo me gocé el río, lo viví muy lindo. Entonces, la riqueza. Y luego las estrellas,
que significa vida, progreso. Y los 5 picos son las 5 inspecciones de esa época. La inspección de Betania, la inspección de San Pedro, la de Santa Bárbara, la de Barrio Nuevo y la inspección del Playón. De los 5 picos de pujanza. Y ahí está plasmada. Ganamos y la he visto en muchas cosas. Pero más orgulloso cuando la llevaron a nivel internacional, quedaron campeones y mollaron la bandera. Por primera vez la bandera del Playón se viene campeona de un evento internacional, que fue en la administración de Wilmer Barrios Cote. Ese fue el día más orgulloso de mi vida, que cuando ellos llegaron, esa llegada, ese recibimiento, y en el Coliseo, lo primero que pedí fue que me dejaran hablar, que habían llevado la bandera en alto, que me sentía orgulloso, y eso hay plasmado por ahí una foto de recuerdo, porque yo una vez me dejaron hablar y les dije a los muchachos: campeones, por primera vez el municipio del Playón lleva la bandera en alto. Y ahí qué lindo lo dice, ¿no? Cuando tus hijos salen del mundo llevan en alto la bandera. El himno, cuando fui escogido, porque yo fui jurado del himno, me hablaba de lo que yo había vivido cuando la bandera. Entonces, como que identifica bien el himno, la bandera y el escudo. Está en una cultura basada en lo que es el Playón. Y de eso sí me siento orgulloso. Entonces, ahí para los playoneros la bandera. Esa es la realidad. Y se dio a conocer y ya es un hecho la bandera. Todo el mundo, nacional e internacionalmente, ya la conoce. Qué bonito, interesante la historia de primera mano de parte de su autor, Edgar Jaime Rubio. Además, otro dato también que se nos pasaba: Edgar fue jurado en la elección del himno, ¿no? Para completar también, digamos, como de digamos, ese aporte, además de lo que le hacía falta al Playón. De algún modo ya teníamos bandera, ya teníamos escudo, pero le hacía falta, digamos, en algún momento hubo un concurso, faltaba oficializar, no había derecho de autor, pero finalmente se hizo hace unos años y se oficializó. Ya, gracias a Dios, tenemos himno del municipio del Playón, justamente para buscar esa identidad de lo que Edgar ha tratado de trabajarle desde hace muchos años. Algo que empezó como una necesidad, como ese querer, el municipio necesita una bandera. El señor Edgar, que incluso en ese momento me contaba que fue sastre, él mismo hizo la banderita, súper lindo, y el señor Freddy también ahí le colaboró con eso. Qué bonito saber el significado de la bandera, porque nosotros pues la vemos normal y como, bueno, le hicieron verde con blanco, esos son los colores que nos representan, pero no entendía por qué, la verdad tengo que admitirlo, no sabía. Portaba la bandera y súper chévere, y cada presentación que tenemos la llevamos con orgullo, pero no sabía el significado. Y qué bonito que también las nuevas generaciones aprendan por qué las 2 estrellas, por qué el río. No sabía que el celeste era porque el Playón estuvo en el 3er puesto en esa época de riquezas del agua. O sea, el Playón es una tierra muy bendecida, muy bonita. Y bendecida por el agua, por la naturaleza. Yo le quiero abonar algo a Santiago. Santiago, yo le quiero agradecer a usted y a don Wilmer Cote y a los que tuvieron en cuenta el nombre mío para ser jurado del himno. De verdad que fue el orgullo más grande verme puesto en esa tarea, porque cuando Santiago salió de la alcaldía escoltada a la urna con policía y llegar a la biblioteca municipal escoltado, y luego abrir los sobres y luego aislarnos a todos y cada uno leer y escoger, es una historia bonita de contar. Que el Playón tenga un himno muy orgulloso, hecho a pulso y inspiración de un playonero como es el amigo allá de San Pedro, Fito Sierra, sí, Rodolfo Sierra. Y decirle al Playón que ese himno queda para toda la vida, y que cuando yo lo escucho se me fibra el corazón y me mueven los sentimientos, porque con mis Amparo Grisales yo también me erizo escuchar el himno, ver la bandera y ver el escudo. Al maestro Vicente Díaz también le quiero felicitar y agradecer desde acá de los micrófonos de la emisora, porque el maestro también se inspiró en la administración a Donaldo García. En esa administración se hizo el concurso gracias a Carlos Chaus, que era el director de la Casa de la Cultura, y nació el escudo del Playón. En la administración de Rosadelia Rose Pavón nace la bandera, y en la administración de Wilmer Cote nace el escudo. Entonces los alcaldes se han ido colaborando. Por ejemplo, ayer me llamaba Luis Ambrosio y me decía: Edgar, vamos a dejar para el Playón la Heliconia de Oro en diciembre, porque es la fiesta del Playón. Y los 3 días son 3 días de cultura, de danza. Qué bonito que toda la semana de diciembre, el 26, 27 y 28, la Heliconia de Oro sea para la fiesta. Le dije: alcalde, de acuerdo, perfecto, me parece bonito, porque hay más gente, hay más familia, todo el mundo viene a pasar el fin de año, y creo que el Coliseo se irá a llenar el doble. Espero que este año va a ser un éxito. La Heliconia de Oro cumple 10 años, gracias al maestro Ugarán Rincón Rincón, creador de este proyecto, y a Santiago, que han sido uno de los gestores culturales, porque ellos pertenecen a la nueva generación. Yo a Santiago y a Hugo les digo que ellos son hijos de la Casa de la Cultura,
porque ella ya nació ya de los frutos de lo que fue la fundación de la Casa de la Cultura, que falta hablar de la Casa de la Cultura, cómo se fundó la Casa de la Cultura. Pero ahí vamos haciendo cultura y ahí vamos agradeciéndole a todas las personas que han aportado las ideas. Y tengo otros proyectos, otras ideas, antes de que me vaya del planeta Tierra, porque tengo 62 años y me falta un proyecto que es el más grande y el más ambicioso para el municipio del Playón. Más adelante les voy a contar cuál es el otro proyecto que hay para el Playón. Así es, en la placa que está en la parte, en el frente, pues en la entrada de la Casa de la Cultura, está el nombre justamente de Edgar Jaimes, junto con otros gestores culturales. ¿Cómo se gesta la Casa de la Cultura? ¿Cómo nace esa necesidad de crear un espacio dedicado justamente para la cultura? Digo, ¿por qué nace esa necesidad teniendo muchas otras necesidades del pueblo en ese momento? Por ejemplo, de un palacio, bueno, qué sé yo, otras necesidades. ¿Por qué darle prioridad a la cultura en aquella época? Excelente pregunta, Santiago. El maestro Tarazona es un muchacho ayudante de una vidriería y se va todas las tardes a los Búcaros a hablar con Marcos, con Judy, con Freddy, con Marta, con mis hermanos y a hablar de cultura. Hablando de cultura, le dice a Freddy y a Marcos que si es tan amable y en el salón de los Búcaros, porque era un salón grande donde nosotros montamos una discoteca, podía exponer unos cuadritos. Le dijo a Vicente, le dijo a José Díaz, le dijo a Freddy Jaime, yo no recuerdo si Yamaris Melos, bueno, unas mujeres, unas dos, que pintaran cuadritos y expusieron. La primera exposición de pintura fue en los Búcaros, en la calle 15, en el año 84. Y estaba de moda pintar la Paloma de la Paz de Belisario Bentancur para el 83. Entonces Tarazona llegó a nosotros como pintor amigo a tomar tinto, a recochar. Entonces de él nace la idea de hacer un grupo cultural que se llama Grupo Cultural Pro Casa de la Cultura. Y ese grupo va, su esposa y la integra, la esposa de Tarazona, Yamaris Melo, la profesora, se me va a olvidar, la hermana de Rita Yane Pumarejo. Maribel, la profesora Maribel, Freddy Jaime, Vicente Díaz, José Díaz, Javier Díaz, Marta Ávila, entra la alcaldesa Marta Patricia Parra de esa época, y sale el proyecto cultural y dice el padre, vamos a fundar las primeras fiestas patronales del mundo. Entonces dije, padre, incluyamos comparsas, incluyamos reinado, hagamos del Playón una entidad. Y ahí nace la cultura, ahí en el 84, con ese grupo de personas, y empezamos a trabajar. Y Tarazona preocupado y hacía gestiones en Bucaramanga, averiguaba y tocaba comprar un terreno, construir una casa y hacer la Casa de la Cultura. En ese entonces sí le agradezco mucho a Marta Patricia Parra Vargas, le agradezco mucho a Marta Ávila, que aceptó ser la primera directora de Casa de la Cultura, y al maestro Tarazona, que tuvieron a bien hacer el grupo y fundamos la Casa de la Cultura Mandioca. Y el 21 de diciembre del 96 se funda la Casa de la Cultura con un acto cultural espectacular lleno de danzas, de exposición. Nace la idea de poner los cuadros de los alcaldes, ya el mismo maestro Tarazona los pintó, los primeros alcaldes, y ahí está la exposición permanente de alcaldes, y ahí está la Casa de la Cultura al servicio de la nueva generación. Ya lleva 30 años, 30 y puya de años la Casa de la Cultura, y todo lo que ha salido, mira qué orgulloso, qué días que mi sobrina en la Casa de la Cultura hicieron un homenaje, porque resultó de la literatura, resultó haciendo un libro, Melina se ganó Jaime. un concurso, y vamos que mi sobrina ahora es una de las hijas de la Casa de la Cultura. No pude asistir al evento porque ese día una tía murió, yo estaba de velorio, estábamos en un entierro aquí en el Playón. Entonces, mientras que ella celebraba en la Casa de la Cultura algo muy bonito que sucedió históricamente para mí, como cuando mi sobrina se ganó el reinado departamental del cacao. Increíble que mi sobrina, entonces qué chévere que lo que se sembró en cultura estén dando resultados. La reina del cacao, mi sobrina Melina de la literatura con el libro que está vendiendo, que se ganó el concurso en Bucaramanga, y Santiago Botías y Hugo Adrián y los 10 años de Liconia, todo ese es el resultado de lo que fue fundada la Casa de la Cultura. Entonces por eso la prioridad de Santiago, que era primero una Casa de la Cultura y no una alcaldía. La alcaldía el alcalde pensar en un palacio municipal, porque donde está, qué pena con el Playón no tener un buen palacio. Pero gracias a Dios, lo que es la Casa de la Cultura, la iglesia y los parques y el pueblo en sí, estamos muy bien representados. Estamos bien. Por ejemplo, Vale hace parte de los procesos de formación de danza de la Casa de la Cultura. Es justamente el fruto, la raíz, Sí. digamos, los efectos positivos que trae un trabajo que hace muchos años hicieron esos gestores culturales. La verdad, sí, totalmente. Ay, qué pena de interrumpirte. La verdad, como le decía al señor Edgar antes de entrar acá a cabina, era que él es un patrimonio cultural viviente aquí del municipio, porque él fue uno de los fundadores también de la banda
banda marcial, de la Casa de la Cultura Mandioca, que me gusta mucho que hayan visto como esa necesidad. O sea, inició como algo de vamos a pintar, préstenos el espacio. El señor se llama José Ramón Tarazona. En la Casa de la Cultura he tenido la oportunidad de ver los nombres, como este es el salón de teatro, José Ramón Tarazona, los nombres están en la parte de abajo, pero no tenía conocimiento de que fueron los fundadores. Y a veces como jóvenes nosotros como, bueno, la Casa de la Cultura Mandioca, pero se nos olvida es la historia, y eso es algo que no se puede perder. Y pues de hecho para eso es este proyecto, para que las nuevas generaciones se empapen de este tema. Y bueno, agradecerle aquí al señor Edgar por haber sido uno de esos fundadores de tomar esa iniciativa y ese liderazgo, porque la Casa de la Cultura es lo que nos representa como municipio. Y pues es un espacio muy chévere para los jóvenes porque se distraen un poco y son actividades sanas, se podría decir así. Sí, el salón de danzas justamente que su merced utiliza tiene por nombre Marta Ruth Ávila, que es la Gracias a la directora Edgar mencionaba que fue la primer directora de la Casa de la Cultura, y que también sería un espacio muy bonito poder conversar con ella. Edgar, Vale hacía referencia a algo que también quisiéramos abordar un poco y que muchos playoneros de seguro están identificados con este tema, y acerca de la banda marcial del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres. Hemos visto fotos, hemos visto de todo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué anécdotas, qué recordar? ¿Cómo se gesta todo? Bonita esa pregunta, bonita. Mire, en el año 84, cuando el padre José Sepúlveda, que fue que organizó las primeras fiestas patronales, en vista de que el Playón bautizaron a la iglesia Los Sagrados Corazones. O sea, el 84 es un año especial para el Playón. El padre José Sepúlveda nos invita a unas fiestas patronales porque se iba a bautizar la iglesia Los Sagrados Corazones, y hace un evento cultural grande que es el viernes. Por eso los viernes en el Playón es de comparsa, es de danza, es de cultura. El domingo, el sábado ya es de carrozas, ya es de fiestas populares, y el domingo ya el padre inventó una fiesta popular. En la noche del domingo un gran bazar y se corona la reina popular por petición del pueblo, no en profundo, sino la niña más simpática. En ese año 84 nosotros tenemos una identidad para salir a un lado, o sea, no había bandera, no había grupo, no había cultura. Entonces ahí es donde empieza a organizar todo, nace el movimiento cultural y nace todo. En el año 84 al 90 ya son 6 años, al 91 yo preocupado de que hacíamos fiestas patronales y me tocaba decirle a don Miguel Pavón, a don Darío Osma y a don... Hay otro señor que me va a olvidar, a don Alirio Parra. Bueno, eran 3 señores comerciantes que tenían camionetas, y yo me iba a Río Negro y prestaba la banda y me traía los estudiantes y los instrumentos, más de 60 muchachos, era un grupo grande, y entonces echábamos en una llena de todos los instrumentos, y en otra solo mujer y en otra solo hombre. Y llegábamos a las 5 de la mañana con Esperanza Machuca, con Marta Parra, con Marta Ru, la profesora Marta, ayudar a organizar. Don Miguel Pavón también nos ayudaba, y llegábamos todos y bajábamos los instrumentos, los chicos se vestían y empezábamos con toda la banda por todo el pueblo a echar polvo, a despertar. Se llamaba el despertar de banda, o sea, el despertar de feria y fiestas. Entonces la alborada, y yo fui el de la iniciativa. Después me dio el gusto de traer la banda de Cáchira, la trajimos. Después me dio el gusto de traer 2 veces la banda de Río Negro, pero eran bandas marciales prestadas. Aquí con los comerciantes les conseguíamos el chocolate, pan y queso, y les dábamos el transporte y los mandábamos. Eso era todo lo que les daba, pero el orgullo, la gente vieron. Entonces yo le dije a Rosalia, doña Rosalia, fue el pacto que hice con ella. Yo venía en una Lusitania viajando, y yo le dije, señora, ¿usted va a lanzar a la alcaldía? Me dijo, sí. Le dije, si usted me colabora para que el Playón tenga 80 instrumentos, yo le colaboro, siendo yo del equipo del Partido Liberal de Río Negro, de un papá terriblemente liberal. Pero a mí no me importó que ella me dijera sí. Cuando ella me dijo sí, empecé a trabajarle a ella la primera campaña. Ella fue la primera mujer alcaldesa, y ella perdió las primeras elecciones. Ahí hago un stop. Me parece muy bonito que, a pesar de que había una diferencia de partidos políticos, porque en esa época era liberales y conservadores, un nivel marcado, sí. O sea, que si usted era conservador, usted no me podía hablar por nada del mundo si yo era liberal. Un celo grande. Entonces a mí no me importó eso, a mí me importó que ella me dijera sí. Cuando ella me dijo sí, vine y le ayudé. O sea, eso no lo vio como ella es opuesto, sino una oportunidad para que el municipio creciera. Sí, es verdad. Y lo más bonito es que ella gana, ella gana, y en julio de ese año, compra los instrumentos y me manda a llamar a la alcaldía. Cuando yo voy a la alcaldía, ella me saca el bastón de mando y me lo entrega. Dijo, mire, Edgar, le hago realidad su sueño. Vaya a Obras Públicas con el señor
es que no recuerdo bien el muchacho. Y mire todo, y me mostraron todos los instrumentos. Entonces le dije, doña Robelia, ¿ahora qué hago? Digo, ¿usted qué piensa que es el que va a hacer? Le dije, doña Robelia, necesito un instructor. Me trajo a Justo Pastor Acevedo, el mejor instructor de la Escuela Militar de Bucaramanga, por 6 meses. Me lo trajo aquí pago. Y me mandó al colegio a que escogiera de sexto a 11 los 5 mejores alumnos académicamente para que fueran los alumnos de honor de la banda del Colegio Camilo Torres. Y entre eso está Livia, la tía de Santiago, que fue la bastonera mayor, una niña alta, bonita, elegante, y por su porte todos dijimos, ella es la bastonera. O sea, uno miraba físico. La que tenía un buen oído para la lira, le tocó a Freddy y a Lule. Lule la hija doña Amparo, y Freddy, mi hermano, de la lira. Y los otros muchachos, para tambores, timba, boom. No, eso se formó una banda hermosísima. Me dio el gusto de sacarla vestida de gala. Tenía un uniforme de gala blanco, un uniforme de gala del colegio y un uniforme de física. La banda tenía eran 80 jóvenes y la fundamos el 5 de abril de 1991 en el Colegio Camilo Torres. Y detrás de los 80 alumnos había más de 40 haciendo cola esperando que dieran la oportunidad, porque todos los niños querían estar en la banda de la alegría. Cuando vieron la marcialidad, vieron la elegancia, vieron que era una realidad. Es más, hubo gente del Playón que preguntaba que si esa era la banda de Río Negro o era de otras partes, porque yo me di el gusto de peluquear a todos los niños, maquillar a todas las niñas, peinarlas todas igual, vestirlos todos en mi casa. Yo fui orgulloso. Ese día los vestí todos en mi casa. La mamá fueron todas con sus hijas, sus hijos. Cuando la banda salió ya sabían que tenían que salir. Bien marchado, bien desplazado, los desplazamientos, los movimientos, los lujos, los bailes, toda la escenografía perfecta, porque yo duré desde el 5 que la fundamos hasta el 11 de noviembre de ese año 91 para sacársela al público en gala. Y la iglesia hubo misa, la misa fue especial, bajamos toda la tarima, desfilamos por todo el pueblo y yo era abrazado, llorando con la alcaldesa. Me dijeron que yo he hecho el oso, de verdad que fue un oso, pero yo de la emoción llorando de la alegría. Entonces ella me abrazaba y me consentía y pasé por todo el pueblo. Mi amiga Marta Ruy, Edgar, qué oso, ella se burlaba de mí. Claro que amistosamente, por cariño, me decía, pero lloró bastante, ¿no? Y sí, yo lloré. Yo soy muy sentimental. Cuando las cosas se me dan. El 20 de julio pasaron 2 bandas por entre mi casa y me llené de tristeza y lloré. Sí, no, de verdad, Edgar es un hombre que sin duda alguna le aporta bastante a la historia de nuestro municipio. Mucho sentimiento. Y qué bonito que se le pueda reconocer eso en vida. Sí, en últimas eso es lo que se busca también. Y uno de los aspectos fundamentales de ese proyecto es visibilizar a los sabedores de la memoria histórica de nuestro municipio. Ya después de muerto, importante, claro, pero qué bonito hacerlo en vida, gracias. Darle las gracias, darle el reconocimiento que se merece y que la comunidad pueda apreciar el conocimiento como algo valioso, algo que no todo el mundo tiene. Edgar, además, a la medida que va hablando, se me va acordando de tantos títulos que podemos aquí decirle, y es el presentador oficial del Festival Nacional de Danzas por Pareja, sí. El Iconia de Oro. Es algo que digamos que lo caracteriza también, ese espíritu de animar, ese espíritu de evocar ese sentimiento de alegría en cada festival. Es algo que también le abonamos también bastante a nuestro amigo Edgar. ¿Qué aprendió hoy, Vale? ¿Con qué se queda de nuestro invitado especial? Bueno, la verdad es que hay muchas cosas por destacar del señor Edgar, totalmente como usted lo decía, Santiago. Qué bonito reconocerles en vida, porque ha sido un hombre que ha luchado por el bienestar del municipio. Porque incluso en la bandera, ahí saliéndonos, qué pena tocando el tema de nuevamente la bandera, le habían propuesto que por qué no colocar algo rojo, ya que él era liberal, pero él dijo, no, es que eso no va... Se despojó de ese afecto político. Sí, o sea, la verdad, qué bonito que él puso de prioridad el amor al municipio antes que sus intereses como propios, por decirlo de alguna manera. Me pareció algo muy bonito. Algo que destaco y que yo puedo decir me marcó fue la promesa que le hizo la mamá y dijo, yo aquí tengo que volver. Estoy cumpliendo. O sea, yo digo, yo en ese momento, o sea, me imaginaría la escena. Yo digo 14 años, devastado todo, veo cómo la gente saca los cuerpos, las casas. Lo último que uno de pronto pensaría en ese momento es, yo aquí quiero volver, o sea, sí. Ya aquí voy a construir vida. O sea, siento que esa escena para uno pues sería como muy fuerte y yo diría,
o sea, me pareció muy bonito el que él dijera, quiero volver al municipio, aquí tenemos que volver, aquí tenemos que resurgir, volver a crear un municipio. Y es algo que se destaca en la mayoría de los sabedores, esas ganas de quedarse, el amor por este bello pueblo. Y eso lo resaltó mucho del señor Edgar, esa promesa que le hizo a la mamá. Sí. Esas ganas y al playón. Y lo ha cumplido. A organizar y a buscar identidad. Mire, hay algo que ustedes deben de saber. Yo soy concejal gracias al pueblo playonero por el Partido Conservador. Y luego soy concejal gracias al pueblo playonero por el Partido Liberal, porque hubo un celo conmigo. Entonces me dijo don Josué, Edgar, usted va a ser concejal, pero también por el Partido Liberal. Entonces al año siguiente fui concejal otra vez. ¿Y quiere que les diga algo? Yo estuve en la comisión con los hermanos Vergeles, Jairo y Alexander, y el señor doctor personero del playón, don Jairo Correa, para la construcción del Coliseo Municipal. Estuve en la comisión de la compra de los terrenos con don Luis Pradilla y yo fui el del ideólogo que insistí que la cancha de fútbol está donde está, porque lo íbamos a hacer para la salida del pueblo, lo íbamos a hacer para la parte de arriba. Yo dije que qué más bonito que pasar, como uno pasaba por Ranero y veía la cancha de fútbol ya toda encerrada. No, nosotros pasan la gente y ven una cancha de fútbol impecable, con Yo Amo el Playón, con una gramilla. O sea, gracias a Wilber Cote Barrio, que me cumplió un sueño. Yo también le insistí a él, de que cuando él habló de ese proyecto personalmente, yo no le voté a ese señor, no le voté, pero sí le colaboré porque me invitó, me valoró con Freddy, valoró todas las ideologías que hemos tenido y de ahí está plasmado lo que está hoy en día. La gente pasa y ve, Yo Amo el Playón y ve eso de noche, yo se ve como una ciudad bonita. Fui el ideólogo de comprar, le dije a Luis Pradilla, ahí se trincheró la guerrilla, ahí la guerrilla mató a la policía del Playón, mataron 6 policías. ¿Sí se recuerdan esa avalancha? ¿No han escuchado ustedes esa historia? Ahí se atrincheró la guerrilla y mataron a los policías aquí en el Playón. La gente sabe la historia. Entonces qué bonito que hoy en día esté esa cancha de fútbol, ese escenario impecable. Falta el segundo proyecto, que es encerrarlo todo y entecharlo todo. Eso está en manos de los alcaldes que van de turno. Ojalá que lo terminen de hacer la gradería, la parte de allá, entecharlo todo. Y falta una pista de patinaje para los niños. Eso hubiera quedado incluido, pero bueno, el tiempo me lo dará. También fui de la comisión del grupo de personas que trabajamos para fundar la emisora del municipio 88.2. También fui de la comisión del grupo que fundamos el Aula Múltiple Colegio, del Colegio Camilo Torres. Yo estoy vinculado al colegio, consejo directivo 3 veces, asociación de padres de familia 5 veces, fui secretario, fui fiscal de la asociación de padres de familia y fui integrante del consejo para fundar la Casa del Anciano del Buen Pastor. O sea, yo estaba metido en varias cosas, pero no me gusta sacar pecho ni tirármela, porque me parece como que no, como que la gente, pero sí que ya que hay la oportunidad en esta emisora de contar la historia, sí lo debo de contar, porque mucha gente no sabe que yo estuve en la comisión Casa del Anciano, en la comisión Casa de la Cultura, en la construcción y profundos y luchar por el Colegio Camilo Torres, en la compra del terreno para la cancha de fútbol Víctor Manuel Rodríguez, que es un homenaje que hicimos a don Víctor, que él la inauguró como alcalde popular, que fue un alcalde popular, fue arquero, y él me pidió el favor que le animara esa fiesta. Se trajo todos los equipos de las veredas, don Víctor, y hicimos un evento espectacular, que eso quedó para la historia. A mí todo lo que es historia me encanta. Mira, les quiero contar algo que está sucediendo en el Playón. Este año se van a celebrar los 6 años de las viejas glorias, y qué bonito que todos los fines de año se integren todos los deportistas, toda la gente playonera, y esa fiesta ha ido creciendo, y yo de por debajo de cuerda la voy apoyando y lo voy motivando. Entonces, lo que es deportistas, los culturales, los bailarines, el profesor Hugo Adrián con la Liconia de Oro, Santiago como presentador, animador y psicólogo, y fue secretario de hoy. Todos esos personajes, yo me siento orgulloso que estén ayudando a sacar al Playón adelante. Es lo mejor que le ha sucedido al Playón con estos proyectos culturales, porque no había quien contara la historia, no había quien hiciera todo esto que están haciendo ustedes. Los felicito a usted, Valeria, a usted, Santiago, por dar esa oportunidad a la gente del Playón de que se le cuente la historia y que se enteren la verdad, quiénes son los que de verdad le hemos puesto el hombro al municipio del Playón, no solo en una cosita, sino en muchas cosas. Así es, Edgar, de verdad, mucha trayectoria. Un personaje que es muy conocido aquí en el municipio y que pues ha hecho grandes cosas, pues ya prácticamente toda la vida aquí en el municipio, se podría decir aquí. O sea, él ha estado desde que el municipio dejó de ser municipio. Me comentaba, lo ha visto crecer. Pues. Lo ha visto crecer y ha sido una de las personas fundadoras de ese municipio, se podría decir. Así es. Y qué mejor manera de poder terminar ese programa justamente con esto que nos dice Edgar, digamos, con esta invitación. Así que, Edgar, cuéntenos cómo se dimensiona usted el Playón,
un buen ancianato, una buena fundación de la fraternidad, un excelente palacio municipal, unas calles empavimentadas. Sería un pueblo impecable, un pueblo soñado por Edgar Jaime, que es identificarlo con cultura, con deporte, con todas las cosas como lo merece el Playón. Entonces esa es la idea. Qué bonito. Gracias, Edgar, de verdad, por acompañarnos y por aportarnos tanto conocimiento y tanto tejido en esta construcción de memoria colectiva. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este programa que ha sido muy bonito, muy participativo, con muchas anécdotas. Es difícil sintetizar 3 puntos de lo que aprendimos el día de hoy porque son tanta información, pero sin duda alguna esto aporta a la memoria histórica de nuestra localidad, ¿vale? Totalmente de acuerdo, Santiago. El día de hoy tenemos demasiada información porque pues no solo abarcamos el tema de 1979, que el señor Edgar nos comentaba que pues él ya llegó cuando ya todo estaba envuelto en barro, no se había un municipio. Entonces nos contaba desde su experiencia, su perspectiva, cómo fue esto. El tema también tocamos un poco de la bandera, creación de la Casa de la Cultura Mandioca, banda marcial. Bueno, hay tanta información y el señor Edgar ha aportado tanto a esta cultura y pues de corazón agradecerle por todo lo que ha hecho y qué bonito proyecto pues el que tiene, Dios quiera se le dé y pues que yo sé que poco a poco ahí se va dando. Señor Edgar, ¿qué consejo le da a las futuras generaciones? Para mí el consejo más grande para las nuevas generaciones es: hay que leer bastante la historia y saber dónde estamos parados. Porque si un niño playonero se sabe la historia, van a ser líderes, van a ser jóvenes que van a luchar y van a ayudar. Yo admiro mucho el trabajo de Adrián Rincón, admiro mucho el trabajo de Santiago Botías, admiro mucho el trabajo de los muchachos que están trabajando ahorita en la Casa de la Cultura, al de Chinome, porque son muchachos, los instructores de danza como el Chipi, como es el maestro Wilmer. Todos estos jóvenes han nacido de la Casa de la Cultura y ese es el orgullo más grande. Entonces, si yo hice lo posible con Marta Ruth, con Marta Patricia, con el maestro Tarazona, con Freddy, mi hermano, con Maribel, con los hermanos Díaz, gestionar cultura y nacer cultura, y ahora están ustedes haciendo cultura para que la nueva generación siga. Entonces hay que educar bien el niño, informarlo bien, para que también sean gestores culturales y siga la cultura y no se muera, como dice Santiago, de por vida. ¿Qué quiero yo para el Playón? Que se luzca la bandera el 25 de noviembre como algo especial por lo de la avalancha y por la cultura del pueblo. Ojalá se oficialice eso algún día. ¿Y qué quiero yo para el Playón? Que la Casa de la Cultura quede donde está la Policía Nacional, porque cuando yo fui director de la Casa de la Cultura por 3 meses, porque yo me retiré, no fui capaz de seguirle colaborando al señor Ambrosio en esta época por problemas personales. Yo alcancé a pasar un documento de todo el patrimonio municipal y entre eso pasé la casona de la Constancia de Puente Viejo, la hacienda del Playón, que allá nace el Playón. Esa casona no la pueden tumbarla así porque es patrimonio municipal, y la Casa de la Policía tampoco la pueden tumbar. Eso hay un documento que yo pasé del Ministerio de Cultura, porque ahí donde está la Casa de la Cultura debe quedar la policía y pasar la Casa de la Cultura para la casona donde está la policía. Ahí nació el colegio, ahí nació la alcaldía, ahí estuvo la policía. Y qué más bonito que usted llegue a esa casona, encuentre el escudo, encuentre el himno, la bandera y todo lo cultural del municipio donde de verdad nació la cultura, porque ahí fue el colegio Camilo Torre cuando cumplió 15 años. Entonces yo diría eso a los niños: que se paren bien, pongan los pies en la tierra, estudien, investiguen el municipio del Playón y transmitan la cultura a las nuevas generaciones para que no se mueran. Eso es lo que quiero para el Playón. Un bonito mensaje, ¿no, Santiago? Es bastante interesante y bueno, de hecho eso es lo que se busca con este proyecto, mantener la memoria histórica como su nombre lo indica. Agradecerle a nuestro sabedor por acompañarnos este día tan bonito. Estaré atento a una próxima invitación. Yo desde que tenga vida, salud y ánimo estaré atento con Santiago y Hugo Adrián y usted como presentadora, animadora de nuestra emisora 88.2. Yo le decía a usted antes, un pueblo bien informado es un pueblo bien orientado. Por ahí la insistencia mía de la emisora. Y me siento, no la he escuchado porque me dañó el radio, pero yo la escuchaba muy seguido. Me siento orgulloso cuando a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde coloque el himno del Playón, porque la gente se lo está aprendiendo, los niños, los señores del campo. Yo tengo mucha comunicación con gente del campo porque yo fui a todas las veredas a peluquear. Y como buen peluquero, tengo amigos de todas las veredas y llegan a cortarse el cabello y me cuentan cuando escuchan la emisora: ay, hay una niña nueva, le falta que le ponga ganas, que le diga que haga esto, que hable del Playón. Entonces usted lo está haciendo bien, la felicito, la gente ya empieza a hablar bien de usted. Lo mismo ahora el programa de Santiago, ya escucharon el programa de Ángel, del señor Ángel, y les gustó. ¿A usted lo van a invitar? Sí, a mí me van a invitar. Uy, no, mano, chévere. Entonces
la gente se llena de cultura con la información. Entonces, esa es la insistencia de una emisora. Un pueblo bien informado, un pueblo bien orientado. Eso es un lema mío. Y lo otro, la parte deportiva. Apoyar todo lo que sea deporte, porque hemos tenido campeones nacionales e internacionales. Aquí tuvimos una niña de ajedrecista que estuvo en España, deportistas que salieron a representar nuestra región. Entonces, todo eso es cultura, todo eso es playón. Y seguir para adelante. Y aquí habrá nuevos líderes, y habrá nuevos concejales, y no habrán nuevos alcaldes, y vendrán nuevas generaciones, porque lo importante es sostenerse uno en el tiempo y demostrar el amor por el pueblo con sinceridad, el amor por el pueblo con sentimiento y corazón, y para adelante es para adelante. Yo siempre me identifico, tu playón, mi playón, nuestro playón. Gracias Santiago, gracias Valeria por este espacio, por esta oportunidad de expresar el sentimiento hacia el playón. Quiero mucho al playón, los amo a todos y guerriemos porque el playón siempre adelante. Gracias a usted, señor Edgar, por venirnos a compartir un poco de su historia, de todo lo que ha aportado aquí al municipio. Un excelente sabedor, siento que ha sido una entrevista muy interesante, rica en conocimiento y bueno, y poco a poco vamos tejiendo nuestra historia. Entonces, muchísimas gracias a usted, señor Edgar, por aceptarnos aquí la invitación. Gracias, Santiago. Gracias. A nuestro moderador Santiago Botía. Y bueno, esto fue Memorias de mi Pueblo. Es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECON con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Si ustedes desean volver a ver este episodio o no perderse pues los próximos episodios que vienen, nos pueden encontrar en nuestra red social de Facebook como emisora El Playón Estéreo, nuestra página de YouTube, emisora El Playón Estéreo, o en nuestra emisora La Voz de los Sagrados Corazones, El Playón Estéreo 88.2 FM. Así es, nos vemos en un próximo capítulo. Cada semana una nueva historia, un nuevo sabedor en esto que se llama Memorias de mi Pueblo. Hasta la próxima. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla.